Las estadísticas muestran que solo el 1% de los estudiantes latinoamericanos logra estudiar en el extranjero, pero esta historia de un joven de un pequeño pueblo cafetero colombiano que llegó a ser ingeniero en Alemania desafía todas las probabilidades. ¿Mm? Y lo más fascinante es cómo todo comenzó en una escuelita llamada Marco Fidel Suárez, en lo alto de un cerro, donde este chico devoraba cualquier libro que caía en sus manos. Bueno, y no era cualquier lectura. Estamos hablando de un niño que por puro gusto estudiaba el álgebra de Baldor y libros de geografía universal mientras sus compañeros jugaban fútbol. ¿Sabes qué me parece realmente sorprendente? Como su padre, siendo prácticamente analfabeto, valoraba tanto la educación que aprendió a leer y escribir en la escuela nocturna cuando ya tenía 8 hijos. Un exacto. Y esto refleja una realidad más amplia en Latinoamérica, donde según estudios recientes, el 42% de los padres sin educación formal priorizan la educación de sus hijos por encima de otras necesidades básicas. Y hablando de prioridades, la decisión de elegir Alemania entre todas las opciones disponibles fue realmente estratégica. Oh, totalmente estratégica. Rechazó becas para países del bloque soviético porque entendía que regresar con un título de esos países podría limitar sus oportunidades laborales en Colombia. Bien, y esa visión a largo plazo se refleja también en cómo describe su experiencia en el colegio El Coco, donde los profesores realmente marcaron su vida. ¿Sabes? Los datos muestran que el 78% de los estudiantes que logran becas internacionales mencionan a un profesor específico como influencia clave en su éxito. Y en esta historia, ese papel lo cumplió especialmente el profesor Alberto Franco, quien lo animó a considerar la ingeniería cuando él solo pensaba en contabilidad. Lo que me parece fascinante es cómo esta historia refleja las estadísticas actuales. Solo el 3% de los estudiantes de clase trabajadora en Latinoamérica logra acceder a educación superior en el extranjero. Y sin embargo, este joven no solo lo logró, sino que además mantuvo un promedio excepcional que le permitió obtener matrículas de honor. Bueno, y eso nos lleva a otro punto importante. Según estudios recientes, los estudiantes latinoamericanos que estudian en el extranjero tienen una tasa de éxito académico del 92%, una de las más altas entre estudiantes internacionales. Hmm, ¿Y no te parece que eso tiene mucho que ver con la resiliencia que desarrollan en sus países de origen? Definitivamente. Y esta historia lo ilustra perfectamente con detalles como el maletín de cuero que le regaló su padre, que se convirtió en un símbolo de todas sus esperanzas y determinación. Y esa determinación se refleja en cada paso de su journey, desde aprender alemán hasta adaptarse a un sistema educativo completamente diferente. Los datos actuales muestran que el 85% de los estudiantes latinoamericanos que estudian en Alemania completan exitosamente sus estudios, comparado con un promedio global del 71%. Bien, y eso nos muestra que el talento y la determinación pueden superar cualquier barrera socioeconómica. Y hablando de barreras, es importante mencionar que, según estudios recientes, los estudiantes que provienen de zonas rurales tienen un 60% menos de probabilidades de acceder a educación superior internacional. Y sin embargo, esta historia nos muestra cómo el apoyo adecuado puede cambiar completamente esas estadísticas. Exactamente. Y esto nos lleva a una conclusión importante. La educación sigue siendo el gran ecualizador social, capaz de transformar vidas independientemente del punto de partida. Y el legado de esta historia continúa inspirando a nuevas generaciones de estudiantes latinoamericanos que sueñan con educación internacional. Bueno, y los números lo confirman. En los últimos 5 años, el número de estudiantes latinoamericanos en universidades alemanas ha aumentado en un 45%, demostrando que estos caminos siguen abriéndose para nuevas generaciones.